La mayoría de los canales de trading y de gente que lo enseña te dan muchas vueltas con demasiada teoría barata y encima te cobran y bastante por enseñarte cosas tan básicas como por ejemplo las tendencias, y al final del día te venden indicadores o te hacen poner demasiados indicadores que lo único que hacen es confundirte. Hoy te puedo asegurar que vamos a hablar de la estructura del mercado sin ningún indicador, para que aprendas no solamente a leerla, sino a definir tu forma de trabajo y tu zona de trabajo. Eso te va a asegurar predecir con mayor probabilidad la direccionalidad, que al final es lo que te hace ganar. Esa es exactamente la misma razón por la cual no solamente entraste acá, sino que te vas a quedar, vas a prestar atención y te vas a suscribir al canal. Porque sin necesidad de vender humo, ni mucho menos, si aprendes a leer realmente el mercado, entender la direccionalidad, si sube o si baja, se traduce en muchas ganancias y prácticamente ilimitadas, y más si hablamos del mercado de futuros, porque podés operar con poco capital. Cuando digo poco capital me refiero apenas a $1 literalmente. Te centras en desarrollar tus habilidades y operas al corto, mediano o largo plazo. Esta no es una clase común de trading por dos motivos. El primero es apenas la primera de 9 clases completas en donde no me voy a guardar nada y te voy a dar todos los tips necesarios para que realmente empieces a ver esas ganancias en el mercado que tanto estás buscando. Y la segunda es que tengo un manual completo de trading. Sí, lo que la mayoría no quiere hacer, yo lo tengo en un archivo en el cual vamos a repasar la parte teórica, práctica. Te voy a dar mi punto de vista y te lo voy a mostrar con ejemplos claros en el mercado e incluso con operaciones reales que ya tengo corriendo. Ya estamos acá en las pantallas, vamos a hacerlo lo más sencillo y aplicable posible. Primero lo primero, este software de análisis se llama TradingView, tal cual lo puedes ver acá abajo a la izquierda. Lo buscas, te registras y es gratis. Después te mencioné un manual exclusivo que explica toda la metodología y sí, son más de 90 páginas en donde te explica absolutamente todo. Realmente espero que valores esto porque muy pocos canales se animan realmente a dejar todo asentado. Obviamente lo más conveniente es venderte todo un curso empaquetado y, como te dije, muchas veces repetitivo, vacío y poco aplicable. Después, si te quedaste hasta acá y te suscribís al canal, tengo este regalo que es un manual completo acerca de la estructura de lo que son las velas japonesas, ¿ok? Más de 100 páginas completas para que entiendas absolutamente todo de estos dibujitos raros que ves acá, que créeme que en cada uno de estos dibujitos o gráficos hay muchas ganancias. Entonces, podés solicitar acceso a estos dos archivos en este momento con el QR que te estoy dejando en la pantalla. Lo escaneas, charlamos y vemos cómo hacemos para que tengas acceso. Lo más importante acerca de las velas es su composición. Bien, las velas están compuestas por lo que es un precio de cierre, un precio de apertura, un máximo y un mínimo. Bien, está lo que se llama sombra superior o sombra inferior, realmente se le dice mecha. Bien, tengan en cuenta que cuando lean lo que es este manual hay cierto lenguaje que no es 100% aplicable, pero son distintas formas de llamarlo a lo mismo. Entonces, en breves palabras, esta es la composición de una vela. Tenés como una parte superior, una parte inferior, un cierre, una apertura, pero todo se trata de precios. Todo es en donde cierra el precio de esa vela, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora vamos a ir a un mapa visual rápido a la idea más importante acerca de las velas, y es que no nos sirven para adivinar el mercado. Bien, nos sirven para leer el comportamiento del precio. Y si te tengo que adelantar un poco más, nos sirven para leer el comportamiento del precio en determinadas zonas, porque nuestro trabajo al hacer trading, al leer la estructura del mercado, es justamente estar atentos a esas zonas. Entonces, si en determinadas zonas se da cierto tipo determinado de vela, es distinto, se puede entender de una manera como un poco más probable, por así decirlo. Entonces, cada vela, ten en cuenta que cada vela representa una batalla entre compradores y vendedores. Si hubo un cuerpo grande es porque hubo dominio de un lado. Bien,
no hay tantas vueltas que darle a esto, es la verdad. O sea, si hubo un cuerpo pequeño, cuerpo grande, mecha superior o mecha inferior. Ahora, si hubo un cuerpo pequeño es porque hubo un equilibrio, o mejor dicho, un desequilibrio o indecisión. O sea, perdón, hubo un equilibrio o indecisión. Bien, o sea, o se quedaron en empate o fueron más allá. Mecha superior es porque hay rechazos de precios altos, o sea, el precio viene subiendo. Bien, el precio viene subiendo y de repente te deja una mecha por la parte de arriba. Listo, hay rechazo de precios altos. Ahora, la mecha inferior es porque hubo rechazo de precios bajos. O sea, el precio viene bajando, teniendo cotizaciones, o sea, cayendo cada vez más y de repente ves que hay una mecha por la parte inferior. Entonces, eso significa rechazo. Obviamente, si venís buscando la compra y ves que hay muchas velas de rechazo, es ahí donde podrías aplicar esta teoría, ¿no? Ahora, lo más importante, la verdadera habilidad está en leer la historia completa en cuanto a las variantes de velajas juntas y combinándolas con la tendencia, la estructura y las zonas clave. Lo que quería con esto era que básicamente ya dejes de confundirte tanto con respecto a esos dibujos y que entiendas que todo representa una historia completa. Ahora vamos a ir directamente a los tipos de tendencia y cómo se componen. Hice este mapa visual rápido, bien, para que tengamos en vista ya los tres tipos de tendencia. No voy a perder demasiado tiempo, como te dije, en esto, porque es todo un conjunto. Tampoco pretendas entender todo la primera, la segunda o la tercera vez. Principalmente tenemos tres tipos de tendencia: alcista, bajista y de rango o consolidación. La tendencia alcista, que ahora vamos a ir a los gráficos, se caracteriza por máximos y mínimos cada vez más altos. Imaginemos esto siempre como una escalera, ¿sí? Si vos ves escalones más altos, obviamente por la parte alta y por la parte baja, estás en una clara tendencia alcista. Si ves escalones más bajos, bien, tenés máximos y mínimos, o sea, la parte de arriba y la parte de abajo, cada vez más bajos. Y si tenés rango o consolidación, el precio se mueve entre un soporte y una resistencia, que lo vas a imaginar a partir de ahora como un techo y un piso. Bien, lo importante va a estar en cuando se acerque alguno de los dos, qué tipo de reacción podemos llegar a tener nosotros. Vamos a ir primero a eso. Cortemos esta parte de gráfico, estamos en Bitcoin, bien, temporalidad semanal. Bien, eso es otra cosa de la cual te voy a charlar en unos minutos, porque suele haber mucha confusión con el tema de lo que son las temporalidades, ¿ok? Como vimos recién, en principio, si lo cortamos de esta manera, sería una tendencia de tipo claramente bajista, porque si lo imaginamos como un escalón, tenemos escalones tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo, cada vez más bajos. Entonces, ahora, ¿por qué te digo el tema del escalón? ¿Por qué lo uso con esa analogía? Porque fíjense que nosotros acá tenemos muchos puntos en el mercado. Y si te diste cuenta al principio, yo no te marco todos. ¿Por qué? Porque lo que hago yo es imaginármelo tal cual una escalera. Bien. Y mi vista se va al preciso momento en el cual el precio rompe recién el siguiente escalón. Más o menos así. Bien. Fíjense que si les quiero dar algún tip acerca de TradingView, una vez que ustedes acceden a esta parte de acá, que tienen que ir a la parte de super gráficos para poder hacerlo, seleccionan como favorito todo acá en este menú. Acá pueden ver más o menos las herramientas que yo uso. Bien, esta herramienta se llama rayo horizontal y básicamente mi vista se va al preciso instante en el cual el precio rompe el siguiente escalón. O sea, no me interesa, por así decirlo, para marcar la estructura, todo lo que pase en el medio. ¿Lo ven? Esta parte que estoy dibujando ahora se traduciría a esta parte de acá. O sea, me fijo en el escalón de arriba, el escalón de abajo, que sería este, y posteriormente en la cúspide del escalón. No me fijo en el ruido que hay en el medio, sería esta cúspide o esta cúspide de acá. Bien.
Por ende, vos cada vez que marques el precio ya no lo vas a marcar de la misma manera porque te vas a dejar de confundir con el ruido. Si hacemos un poco más de zoom, bien, tenés varios puntos en el precio, bien, para poder marcar. Obviamente esto yo te lo hice a grandes rasgos, pero en principio vos ya no marcarías la estructura de esta manera así, sino que entrenarías tu ojo, tu vista, para poder marcarlo así directamente. ¿Lo ves? No marco esto y esto y esto, sino que marco los puntos principales de la estructura, los que generan un rompimiento de ese segundo escalón. Después, acuérdense que estamos en temporalidad semanal. Bien, lo que vamos a usar para trabajar en principio, bien, son las temporalidades semanal, diaria, 4 horas, 1 hora y 15 minutos, pero ya vamos a ir a eso. Entonces, ahora la composición de la estructura se da por lo siguiente. ¿Se acuerdan que les mencioné altos más bajos o bajos más altos? Bueno, la característica principal de una estructura bajista es que te forma cada vez altos cada vez más bajos, bien, y bajos cada vez más bajos. Acuérdatelo siempre como una escalera, ¿sí? Entonces, el tema está en entender cuándo se produce ese cambio de alcista a bajista. Bien, eso es algo que también muy pocos mencionan. Simplemente se centran en el tema de explicar durante horas y horas el tema de las tendencias. Y si no me crees, puedes ir a comprobarlo. Pero ahora, si seguimos lo que es una estructura bajista, alcista, está caracterizada claramente por picos del escalón de esa escalera cada vez más altos. Bien, bajos cada vez más altos y altos cada vez más altos. Es como un juego de palabras. Al principio puede ser confuso, pero sí, eso es lo principal que tenés que saber. Y después lo que son las tendencias de línea horizontal, ¿ok? Se caracterizan por precios en un mismo rango. Bien, acá hay algo parecido a una tendencia horizontal, no tan así, pero déjenme que la busque un momento. Tenemos varias en Bitcoin ahora. ¿Ok? Entonces te vas a encontrar constantemente en diferentes tipos de temporalidad con diferentes tipos de tendencias, obviamente, y lo principal, una de esas máximas del mercado, es no operar en contra de la tendencia. Bien, por eso tenés que tener mucho ojo, desarrollar tus habilidades para poder leer esto, porque si operas en contra de la tendencia, te puedo asegurar que el mercado te lo va a cobrar. Entonces, ahora esta sería la tendencia de tipo rango o consolidación, básicamente en un mismo rango de precios. Bien, oscila, se mueve como en horizontal. Ahora, otra cosa importante, el impulso y el retroceso. Bien, es importante, como en cualquier lugar, que nosotros nos ubiquemos bien, no solamente qué tipo de tendencia estamos operando, sino el tipo de retroceso o impulso, o sea, el tipo del movimiento dentro de esa tendencia que estamos operando. Traducímelo, ¿vale? Hacémelo más simple. Vos tenés que ubicarte y saber si estás operando un tipo de movimiento A o un tipo de movimiento B. ¿Para qué? Porque eso va a ir definiendo tu criterio como operador. Bien, eso va a definir tu criterio como operador y te va a hacer también conocerte acerca de en qué escenarios, qué tipo de estructuras o qué tipo de movimientos te sentís más seguro a la hora de operar. Bien, es como todo, todos podemos ser distintos a la hora de analizar un gráfico y esa es la idea. Bien, principalmente si nos vamos a un ejemplo real, si vamos a ir a operar Bitcoin en este momento, bien, nosotros ahora tendríamos que tener muy en claro, por supuesto, a grandes rasgos y en lo específico también. ¿Por qué te digo esto? Porque no estoy analizando completamente todo el gráfico. Quiero que te centres en esta zona de acá, porque a mí me gusta hacerlo con ejemplos reales de lo que está pasando ahora. Bien, en temporalidad diaria, o sea, cada una de las velas representa un día. Nosotros ahora, si tomamos una compra en Bitcoin, o sea, si la direccionalidad que decimos en la cual se va a ir es esta, hacia arriba, nosotros estaríamos operando lo que es un retroceso.
¿ok? Lo que es un retroceso. ¿Por qué? Porque estamos notando claramente que el activo no solamente me rompió el escalón de la escalera, bien, sino que también en temporalidad semanal a grandes rasgos se encuentra en una tendencia bajista. Entonces, todo lo que nosotros operemos hacia arriba va a ser un retroceso. ¿Por qué? Por el tipo de tendencia que está manejando. Si nosotros estamos en una tendencia alcista, bien, si operáramos de esta manera así, estaríamos operando lo que es un impulso, si operamos dentro de esta tendencia, bien. Entonces, hay que tener muy en claro el tipo de movimiento que estamos operando. Básicamente, si te lo hago en una maqueta, bien, si yo voy en una tendencia a la baja, estoy operando lo que es un impulso bajista. Y en la dirección contraria, si estoy en una tendencia alcista, estoy operando lo que es un impulso alcista. O sea, si vos entras en esta zona de acá, bien, esperás el retroceso de esa tendencia, vas a meterte a operar lo que es el impulso. Bien, entonces a partir de ahora, cada vez que veas un activo, podrías comenzar a practicar y decir, ok, estoy en X activo, se encuentra una tendencia a grandes rasgos en temporalidad semanal, o sea, por ejemplo, en temporalidad alta podrías decir, porque se considera temporalidad alta a partir de 4 horas. Bien, a partir de 4 horas podrías decir es temporalidad alta. Entonces, me encuentro en el activo X en temporalidad semanal. Bien, se encuentra en una estructura de tipo alcista o bajista o de consolidación, y el movimiento actual y preciso sería como en este caso, un retroceso de la tendencia que ya trae. Bien, puede ser confuso, yo lo entiendo, espero estar siendo lo suficientemente claro, pero en grandes palabras, en grandes rasgos, perdón, sería eso. Ten en cuenta eso, es un lenguaje que tenés que practicar. Entonces, si yo ya tengo en claro que a partir de acá estoy operando lo que es un retroceso, bien, mi salida probablemente no sea en niveles demasiado altos, porque estoy buscando el movimiento más chico. Obviamente la idea es sumarse a impulsos de la tendencia que el activo ya trae. Bien, espero que te puedas grabar eso. La idea es sumarse a impulsos que la tendencia ya trae, no estar operando o persiguiendo retrocesos. Acá, como podíamos ver, para que te quede un poco más claro quizás la teoría del escalón, bien, el precio se mueve en escalones, bien, si el mercado viene subiendo y te rompe el último escalón donde se apoyó, la estructura se quebró y nos vamos para el otro lado. A eso era lo que quería ir. Le voy a buscar un ejemplo por acá. Y justamente está en Bitcoin en semanal. Que por cierto, si estás pensando comprar esto, te va a servir también para poder analizar. Fíjense que si nosotros nos fijamos en Bitcoin, valía redundancia, en su temporalidad semanal, nosotros acá tenemos como un escalón base a partir del cual el precio genera reacciones. Bien. Entonces, imaginemos nuevamente esto como una escalera. Yo voy a tener un escalón base a partir del cual la escalera surge a la dirección contraria. Entonces, ¿en dónde nos encontramos en Bitcoin en este momento? Justamente en donde el precio originó esos movimientos. Bien. Acá nos encontraríamos en este momento. ¿Lo ven? En donde cambia de dirección la escalera. Entonces, esta es la zona más decisiva para Bitcoin. Estamos atravesando meses y días decisivos para Bitcoin. ¿Por qué? Porque mientras Bitcoin no rompa esa escalera base que está formando, o que ya formó, mejor dicho, en temporalidad semanal, mientras Bitcoin no rompa este escalón, no tenemos una direccionalidad contraria. En simples palabras, se mantendría lo que es la tendencia a grandes rasgos en general. Obviamente acá se están haciendo, perdón, muchas caídas y muy bruscas. Fíjense que desde su
alto bajó literalmente un 53%. Entonces, obviamente hay mucho ruido en el medio, pero como te dije, la idea es pasar y pasearse por las temporalidades y poder tener en claro el panorama. ¿Ok? La idea es pasearse por las temporalidades, obviamente con un plan, con una forma específica y tener en claro el panorama en general. Entonces, si no se rompió el último escalón, el cual originó los movimientos, básicamente no hay una toma de decisiones, por lo menos en esta temporalidad. Bien, regla clave, acá hay un error de tipeo, retestear los escalones, o sea, analizar los escalones, si lo rompe, ahí recién cambia el juego. Bien, análisis multitemporal, que acá también es una parte a la cual quería llegar, porque creo que te va a aportar mucho para poder entender acerca de cómo se trabaja en los gráficos. ¿Ok? 1D significa el panorama diario. 1H es la zona específica. Bien, es como si fuese la base de tu escalón. O sea, si estoy en diario, voy a la base de mi escalón. Bien, a fijarme en una hora qué es lo que está haciendo el precio y qué aplico después. ¿Sale la fórmula de la pólvora? No, aplicas lo mismo que te acabo de decir. Te fijas el tipo de tendencia, el tipo de movimiento que está realizando, si rompe un escalón en esa temporalidad o si no. En principio es eso. Por supuesto, en la clase número 2 vamos a profundizar más. La idea es ir de menos a más, porque acuérdense que nos quedan todavía 9 clases. Bien, y por eso tienen que suscribirse al canal. Pero también tenemos que buscar las mejores zonas de entradas alineadas con la tendencia mayor. Bien, y en 15 minutos se dice que es el momento, o sea, en general, un día, una hora y 15 minutos. Cada una de esas velas va a representar esas temporalidades. Plan simple, la dirección es, para entender la dirección, es en diario, para entender la zona es 1H y para entender o hacer la entrada es 15 minutos. Bien. Entonces, fíjense cómo voy armando todo esto. Les voy a marcar como un cuadro para que tengan referencia en el futuro de que más o menos este es como si fuese el piso de mi escalón. Bien, esto es como si fuese el piso de mi escalón. Fíjense que yo estoy en semanal, después puedo ir directamente a 4 horas. Bien, fíjense que para ajustar el gráfico también voy a la parte de abajo y voy a la parte del costado, que en mi caso lo tengo a lo que es la izquierda, pero ustedes seguramente lo van a tener a la derecha. Simplemente ajusto el gráfico de esta manera, bien, arriba y abajo. Fíjense que a partir de que el precio llega a mi zona, por así decirlo, a la base de mi escalón, se generan evidentemente reacciones. Para poder adelantarte un poco de lo que se viene en las siguientes clases, yo opero solamente cuando el precio llega realmente a la base del escalón. Por ende, ahora estaríamos en lo que es esa base del escalón. Y en principio, cuando llegó al escalón, lo que pasó fue lo siguiente. Si el precio rompió nuevamente, y fíjense que el precio rompe nuevamente, y por cierto, cuando digo rompe nuevamente, me refiero a que el precio rompe con el cuerpo de la vela, ¿ok? No con una mecha, ¿ok? El precio rompe con su cuerpo, con el cuerpo de la vela, o sea, con decisión rompe lo que es ese piso. Bien, porque imaginemos también el escalón como que si fuese un piso. ¿Eso qué me está queriendo decir? ¿Para qué me explicas continuamente el tema del escalón, Ale? Porque eso te decanta continuidad en la tendencia actual. Eso te decanta continuidad en la tendencia actual. ¿Cuál es la tendencia actual? Claramente bajista. ¿Qué es lo que pasa? Vos también tenés lo que es la teoría, obviamente, de los impulsos y retrocesos. Tenés zonas de oferta y zonas de demanda. No me quiero adelantar, pero en principio es eso. Prestar atención en las bases de los escalones en las temporalidades altas y pasar a temporalidades más chicas. Entonces, lo que es la tarea o lo que me gustaría que practiques en base a la clase de hoy es abrir el gráfico en diario, puede ser cualquier gráfico que vos quieras. Ahora vamos a ir
a continuación a lo que es la lectura para que entiendas cómo puedo leer cualquier tipo de activo con todo esto que te acabo de explicar. Bien, marca para dónde va la tendencia y señala el último escalón clave. Bien, esa va a ser su tarea. Abrir el gráfico, marcar para dónde va la tendencia, o sea, cuál es la tendencia que está sucediendo y señalar el último escalón clave. Fíjense que, por ejemplo, si yo voy, no sé, a Microsoft, para los que les gustan las acciones, yo te puedo decir que en general, en los últimos años, bien en los últimos 5 años, Microsoft tiene lo que es una tendencia claramente alcista, caracterizada por altos cada vez más altos, bien, y bajos cada vez también más altos. Si voy a lo que es la temporalidad diaria, que por cierto lo pueden marcar como favorito en este menú de acá arriba. Bien, si voy a la temporalidad, voy a la semanal, perdón, primero. Si voy a la semanal y me fijo el origen del escalón, bien que me genera el movimiento impulsivo al alza, sería este. Acá tengo una tendencia a consolidación, después amaga a empezar a ser alcista y ahí tengo básicamente como si fuese mi escalón. Bien. Entonces, ¿cuál es ese movimiento originario del impulso? Sería claramente este. Bien. Le voy a buscar otro ejemplo para que no parezca tan obvio. Acá. ¿Qué pasa, Ale, si nunca llega al origen de ese escalón? No pasa nada, seguramente tengas escalones más arriba o tengas otro tipo de análisis que poder realizar. Pero fíjense que si yo me fijo acá, tengo el origen de escalón en esta parte de acá. Bien, ese es el origen de mi escalón. Entonces, a grandes rasgos, Microsoft estaría en el inicio del escalón por acá. También estamos en un punto clave en Microsoft porque a grandes rasgos también el principio de mi escalón estaría por acá. ¿Rompió la zona de la base del escalón? No, no lo hizo, entonces tenemos otro tipo de decisiones que tomar. Ahora, si queremos seguir desarrollando ese lenguaje, nos encontramos en una tendencia en línea temporal alta de tipo alcista. En este momento nos encontramos en una zona decisiva en el precio. El precio tuvo reacciones en estas zonas. Bien, y en este preciso instante nos encontramos en un movimiento de retroceso de la tendencia bajista que trae tanto en diario como en 4 horas. Bien, si yo operase este movimiento, operaría claramente, teniendo en cuenta esa rotura del escalón, operaría lo que es un retroceso para buscar nuevas zonas de oferta, o sea, un retroceso es como decirte un respiro más para seguir corriendo. ¿Para seguir corriendo a dónde? Claramente a la baja. Pero hay que tener en cuenta esa zona en semanal, ¿ok? Es como decirte, la teoría es así. Si yo me encuentro en este escalón de acá, todo va a ser fácil y sencillo, entre comillas, mientras yo no me encuentre con la zona base del escalón. Mientras yo no me encuentre con la zona base del escalón, todo esto claramente van a ser, todos los movimientos que realice en retroceso van a ser como respiros para seguir corriendo a la baja, a menos que me encuentre con la base del escalón. Que obviamente hay otras zonas a tener en cuenta, pero necesito que te quedes con esto hoy para poder comprender todo lo que vamos a ver en los próximos días. Entonces, mientras no me encuentre con la base del escalón, todos los movimientos después son respiros para seguir cayendo. Para entender un poco más y para cumplir con mi promesa de no guardarme nada como les dije, voy a explicar un poco más a detalle el tema de los impulsos y retrocesos. Supongamos que el mercado se ve así.
Bien, tan simple como eso. Impulso, retroceso. Se dice que los impulsos y los retrocesos tienen que ir como mínimo al 50% de la estructura anterior. O sea, si vos te encontrás acá y el mercado decide hacer un retroceso, tiene que ir al menos hasta el 50%. Ale, ¿cómo hago para calcular ese 50% que tanto me decís? Esta herramienta se llama cuadrícula de Gann y lo vas a encontrar acá a la izquierda. Bien. No me acuerdo específicamente en qué menú. Supuestamente era en el segundo menú. Pero bueno, si lo buscas por acá lo vas a encontrar, es cuadrícula de Gann. Ese retroceso o ese impulso se dice que tiene que llegar al menos hasta el 50% para hacer un retroceso sano, un retroceso equilibrado, por así decirlo. Entonces, ahora, si yo me fijo así en diario y compré en esta zona porque tenía una zona ya delimitadas, bien, como la base del escalón, como te charlé, seguramente ahora ya tenga que empezar a pensar en salir. Seguramente ya tenga que empezar a pensar a salir. ¿Por qué? Porque gracias a lo que Ale te está enseñando, ya te das cuenta de que el impulso, fíjense, el impulso y el retroceso, ahora que se vendría un descuento hasta la zona del 50%. Y fíjense cómo el mercado respeta la teoría muchas veces prácticamente a la perfección. Fíjense qué pasó con este activo una vez que tocó el 50%. Seguramente ahora decida un pequeño retroceso para después subir. Bien, ¿por qué? Porque nos encontramos justamente en esa zona decisiva a nivel semanal. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Recuerden que esto requiere de mucha práctica y repaso y por eso les dejo abajo en la descripción acceso a las imágenes que estuve usando para que puedan seguir practicando, tanto la de las velas como la de los tipos de tendencias. Mi nombre es Alejandro J y les mando un abrazo desde Buenos Aires, Argentina.